Recién esta tarde de martes y ahora estamos comunicados con Mariano Andrés, director del Observatorio de Malvinas, para hablar justamente hoy 10 de junio, día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, islas del Atlántico Sur y sector antártico. ¿Cómo andás, Mariano? Bienvenido, Mariano Andrés, amigo del rock y la historia. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo andan? Qué Mm, gusto charlar con ustedes de nuevo. andamos, Mariano, pero bien, andamos. Como todos. Como todo, ¿viste? Una tarde complicada esta, está rara la tarde, sí. Así es. Bueno. Bueno, 10 de junio, Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos, bueno, algo que se conmemora desde aquel 1829, Mariano. Así es. En realidad no se conmemora desde 1829, sino que A se partir de, conmemora claro, esa es la fecha que, claro. la fecha esa da la efeméride, pero Ujú, sucede, los días de junio parece una fecha importante, ¿no? ujú, Para nuestra soberanía. Primero, hablando en clave histórica, en 1770 España derrota al puesto que había montado Gran Bretaña en Puerto Exmouth, ¿sí? En la isla Gran Malvina, ¿no? Como primer indicio. ¿Y por qué nos importa esto? Porque bueno, nosotros después somos herederos de España, ¿no? Cuando a partir de 1810 se crea el primer gobierno patrio y ya en ese momento Buenos Aires se hace cargo de Malvinas, y después, como decías vos, efectivamente en 1829 se consolida la primer comandancia argentina, donde se envía Luis Bernet, ¿no? E institucionalmente ya se instala de manera ininterrumpida hasta que la interrumpen los ingleses en 1833. Y en esta fecha, en estos años, en estos casi 4 años de la presencia institucional argentina, ya declarada y definitiva en Malvinas, se festejaba el 25 de mayo, se festejaba el 9 de julio, las fechas patrias, el pueblo estaba totalmente consolidado, hasta que, como te decía, en 1833 llegan los ingleses, haciéndose eco de una destrucción previa que habían tenido el pueblito montado en alrededor de Puerto Argentino, con el ataque estadounidense, ¿no? Por la corbeta Lexington, había atacado Malvinas en 1831, había quedado semidestruido el pueblo, y en 1833 los británicos expulsan a la población argentina definitivamente de ahí. Así que bueno, por eso es que a partir del 1973, o sea, mucho tiempo después, una diputada fueguina, peronista, Esther Fadul, es quien impulsa la efeméride. mira. Y Perón lanza el decreto, ¿no? Que cada 10 de junio va a haber actos públicos para reafirmar los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, las islas y la Antártida también. Bien, una cuestión que, bueno, que si no la charlamos acá hoy casi que ni se habla de esto, ¿eh? Y bueno, la soberanía antes era específicamente el 10 de junio, hasta que ya en el siglo XXI fue impulsada por la presidenta justamente de ese entonces, Cristina Fernández, la fecha del 20 de noviembre, ¿no? Que hace referencia a la Vuelta de Obligado, la batalla de la Vuelta de Obligado, como Día de la Soberanía. Pero si no, el día que hacía específica referencia a la soberanía tenía que ver con Malvinas, el 10 de junio. Lo que pasaba por ahí se confundía con el 14 de junio, que fue el cese del fuego declarado en 1982. Claro. Bien, bien, muy La bien. rendición también se podría decir, así queda medio feo, pero... No, es que en términos jurídicos no fue una rendición, sino que fue un cese del fuego. La Ajá. rendición por ahí implicaba otro tipo de cuestiones, y tenía que ver con el miedo que tenía la dictadura de que los ingleses fueran a bajar la bandera argentina de Casa Rosada y subieran la bandera inglesa. Y en realidad los ingleses no iban a hacer eso porque estaban aceptando que las Malvinas eran argentinas si hacían eso. Claro. Como dijeron, no, este territorio siempre fue nuestro, por lo tanto, que ustedes hayan perdido acá no significa más que eso. De todos modos, venían preparados con ojivas nucleares, venían preparados para dársela a Córdoba, para dársela a Villa María, para Río Tercero, para Buenos Aires, venía todo, era una cosa fulera, una cuestión fulera la que se venía. Bueno, era la segunda potencia apoyada por la primera del mundo, ¿no? Con la que nos enfrentamos en 1982. Digamos, en esa proeza se metió la dictadura y la verdad que no teníamos ninguna, pues a veces decíamos, a veces hablamos, si ganábamos la guerra y si no ganamos, pero no había ninguna posibilidad de ganar la guerra,
en términos fácticos, en términos militares, pero en términos estratégicos, en el momento en el que estábamos, ya en la parte final de lo que fue llamada Guerra Fría, donde el bloque occidental estaba liderado por los Estados Unidos, y Estados Unidos fue la primera vez que interviene, se propone como mediador del conflicto, y la dictadura militar no supo, me estaba trabado porque acaba de salir la condena, estábamos viendo y ustedes seguramente la estarán bien ahí. Sí, está todo cortado en Buenos Aires, también va a salir esto, no sé si no les va a salir en contra. Porque es una forma justamente de encanar a quienes defienden la soberanía, la integridad territorial, los derechos populares. Un hecho más, el 10 de junio de 2014 se crea el Museo Nacional Malvinas. O sea, Perón en el 73 propone por decreto la fecha de reafirmación. Cristina en 2014 impulsa la creación, se inaugura el museo, en realidad el 10 de junio de 2014 se inaugura el Museo Nacional Malvinas. Y justamente los ingleses tienen claro el tema de las fechas también, porque más adelante, unos años después de estudiar esto y como respuesta a este museo, un 14 de junio, que es el día de la liberación para ellos, crean el museo que hoy está en Puerto Argentino, donde cuentan una historia que está totalmente tergiversada y nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Entonces, bueno, es una disputa por sentidos, son cuestiones simbólicas, pero que tienen que ver y hacen referencia a la realidad y a los arraigos, digamos, históricos de los que estábamos charlando. Ellos son muy conscientes de las fechas históricas. Bien. Mariano, bueno, un gustazo como siempre por el tiempo, bueno, charlar de la fecha, con lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que por ahí Bueno, no se tiene tan en foco, ¿no? Tal cual. Lamento que justamente sea un 10 de junio donde veamos la crisis que tenemos en las instituciones, porque la verdad que este fallo que sale hoy no tiene ningún asidero, lo estamos charlando con colegas que entienden las cuestiones jurídicas y no tiene ningún asidero en ningún lado, y realmente es preocupante a nivel institucional lo que pueda pasar. Entonces no solo con esto, sino lo que va a ser a futuro, Mariano, ¿no? Lo que va a ser a futuro, y para pensarlo justamente un 10 de junio donde estamos reafirmando derechos soberanos, bueno, por ahí vemos cómo pueden ser vulnerados algunos derechos de personas que tienen cierto peso político, sobre todo. Totalmente. Mariano, un gustazo como siempre, y bueno, a disposición para lo que suceda. Bueno, a disposición también siempre, el gusto fue mío, y un abrazo ahí para todos los que hacen el programa. Abrazo para vos, Mariano, una bendición neuroespiritual de efecto histórica y cultural para que la esencia y la conciencia en la docencia se multipliquen transgeneracionalmente, porque no podemos ser indiferentes de nuestros sucesos históricos y conmemorar justamente los debidos aniversarios, e ir pensando cómo proyectar justamente esta memoria para que no sucedan con tanta facilidad los atropellos institucionales que estamos padeciendo. Sí, señor, así sea, como usted dice. Amén. Abrazo de gol, Mariano. Gracias, Mariano. Chau. Mariano Andrés charlando con los amigos del rock. Bueno, justamente este 10 de junio, día de la afirmación de los derechos argentinos.